Aquí la palabra de Dios, mire, yo le voy a invitar por favor a que sepamos quiénes son los que son de Cristo. Porque no nomás para los servidores, también para todos hay. ¿Quiénes son los que verdaderamente son de Cristo? ¿Quiénes verdaderamente son cristianos y quiénes no son? Hay gente que tiene años escuchando la palabra de Dios y todavía la andan pensando. Todavía andan titubeando como que sí o como que no, porque no se definen bien, no se deciden bien. Y yo creo que una gente que viene y escucha la palabra y va y hace lo malo allá afuera, yo creo que es algo tormentoso para sí mismo. Estar escuchando la palabra que le toque el corazón, porque la palabra se mete hasta los tuétanos, penetra, lo deja a uno pensativo, lo deja a uno meditando. Y salir y hacer lo malo allá afuera, yo creo que eso es una vida tormentosa. Yo me imagino pues, pero lo voy a invitar por favor a que veamos Romanos 8, y vamos a ver del versículo 5 al 10. Romanos capítulo 8, del versículo 5 al 10. Mire lo que dice, ponga mucha atención ahí. Usted sígame con su vista ahí en su Biblia y subráyelo por favor, que al cabo el Señor no se enoja si usted raya la Biblia, para que siempre lo tenga bien presente y lo encuentre rapidito cuando usted se acuerde de esta palabra. Mire lo que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Yo sé que cuando leemos algo así, sin detenernos, sin desglosar, a veces no entendemos bien lo que nos está diciendo la palabra de Dios, pero precisamente para eso yo estoy aquí, para desglosar esto y para analizarlo versículo por versículo, para que entendamos exactamente qué es lo que está diciendo el Señor aquí. Mire, dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y usted va a decir, bueno, ¿cuáles son las cosas de la carne? ¿Cómo es que piensan en las cosas de la carne? O la gente que piensa en las cosas de la carne, piensa en las cosas de la carne porque es su deleite, porque satisfacen los deseos de la carne, porque deleitan la carne. ¿A qué se refiere cuando habla el Señor de la carne? En Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? El que se hace amigo del mundo, nos entendemos por las cosas del mundo, las cosas pecaminosas, las cosas de pecado. Aquí nos está hablando acerca de los deseos de la carne. Entendemos por los deseos de la carne todo lo que satisface la carne, pero no satisface el Espíritu. Porque el que busca las cosas de la carne no anda según el Espíritu, sino según los deseos pecaminosos o según sus propias concupiscencias. ¿Cuáles son las obras de la carne o cuáles son los deseos de la carne? Acompañen por favor allá a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y dice, mire, aquí está, ¿qué cosas son los deseos de la carne? ¿Qué cosas son las obras de la carne? ¿Sí? Gálatas capítulo 5 del versículo 19 en adelante dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. El que practique el adulterio anda en las obras de la carne y piensa en las obras de la carne. Dice, la fornicación, la inmundicia y la lascivia también son obras de la carne. Dice el versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mire, dice hasta cosas semejantes a estas, para que no diga, ahí no dice fumar,
Ahí no dice drogarse. Ahí no dice ser injusto con la esposa, con los hijos. Pero dice, y cosas semejantes a estas, ¿verdad? Todo lo que se parezca a eso, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los que tienen este comportamiento de la carne y los que están pensando solamente en deleitar su carne y no en edificarse en espíritu, no van a heredar el reino de Dios. Por eso, personas que viven una doble vida, personas que están aquí en la iglesia y cuando están aquí, pues sienten la presencia de Dios y sienten bonito al estar alabando a Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza. Y cuando alabamos a Dios se siente su presencia y viene mucha paz y viene mucha tranquilidad y vienen hasta momentos de reflexión. Pero si usted es una persona que viene aquí a la iglesia y se deleita en la presencia de Dios, pero sale allá afuera y usted practica las cosas de la carne, no sé si se fijó cómo dice que toda la lista que está ahí, y aún hasta los que son avaros, los agarrados, también aparecen en la lista. Aún esos, dice que no van a heredar el reino de Dios. Dice, no, ¿cómo es posible que hasta los agarrados? Sí, hasta los agarrados están en la lista. ¿Sí se fijó que ahí está? Y dice que el que piensa en las cosas de la carne, el que se deleita en pensar en las cosas de la carne, porque acuérdese que primero pensamos las cosas, luego las hablamos y luego las ejecutamos, luego las hacemos. El pensar en las obras de la carne está pensando en los deleites, nada más pensando en lo que le puede traer satisfacción a su carne. Pero el que tal hace no puede agradar a Dios, dice aquí la palabra de Dios, dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es paz. Los que se ocupan de las cosas espirituales tienen una paz, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo que inunda su ser y usted vive tranquilo porque usted está ejercitado en las cosas del espíritu. Pero el que se ocupa de las cosas de la carne, dice, es muerte. ¿Muerte por qué? El que practique el adulterio o la fornicación, seguro que un día va a pescar el SIDA, o va a pescar una enfermedad venérea, o lo va a matar el esposo de la mujer con la que usted anda adulterando, o se va a meter en problemas por andar fornicando con el papá de la muchacha con la que está fornicando, o con el hermano, o con alguien. Si usted anda en las cosas de la carne como son todas las cosas que se enumeraron ahí, si anda usted en los vicios, en el alcohol, seguro que un día va a encontrar la muerte por andar manejando borracho, o porque borracho ofendía a alguien y ya lo golpearon, ya lo mataron, o usted va a matar a otra persona y va a acabar en la cárcel. El ocuparse de la carne es muerte. Todas las cosas que tienen que ver con la carne, con la carnalidad, con la concupiscencia, nos llevan directitos al fracaso, a la cárcel, al hospital, a la tumba. Y el Señor nos lo está advirtiendo, no te ocupes de las cosas de la carne, ocúpate de las cosas del Espíritu, porque si tú te ocupas de las cosas del Espíritu vas a agradar a Dios y vas a tener vida, y vida en abundancia. Y sigue diciendo el versículo 7, por cuanto los designios de la carne, o sea, lo que la carne decide, aún los que piensan con una mente carnal, son los designios de la carne, son enemistad contra Dios. Todos los que piensan según la carne, o los que buscan los deleites de la carne, no son amigos de Dios, hermanos. Es enemistad. Usted se vuelve enemigo de Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Usted cree que una persona que ande practicando las obras de la carne se va a sujetar a la ley de Dios? No se puede. Una persona que vive la doble vida, que en la iglesia es uno y en la calle es otro, ¿usted cree que va a poderse sujetar a la ley de Dios? Si las cosas que aprendemos aquí en la iglesia son las cosas que ponemos en práctica allá afuera. Aquí todos, mire, estamos bien quietecitos y bien portaditos. Pero cuando salimos afuera, allá es donde tenemos que enfrentarnos con las situaciones difíciles. Allá es donde tenemos que enfrentarnos con la gente que no lo quiere. Allá tienen que enfrentarse con su patrón que a veces es insoportable. Allá es donde tiene que enfrentar a veces las discusiones y los desacuerdos con las demás personas. Allá es donde tenemos que enfrentarnos con personas que a veces usted se ve con la necesidad de mentir, pero que no tiene que mentir. Allá es donde hace sus negocios y que los tiene que hacer de una manera honesta y correcta. Allá es donde vienen los problemas que tiene que enfrentar. Aquí todo el mundo se porta bien, pero dice la palabra de Dios, el versículo 8,
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Viva conforme al Espíritu, porque el Espíritu da vida. El Espíritu, las cosas del Espíritu, se conecta a usted directamente con Dios. Hay una conexión. Yo le decía que la salvación es personal. La relación de Dios con los seres humanos es personal. Por eso es que la religión no tiene cavidad aquí, en ninguna manera. Una cosa es religión y otra cosa es relación personal. La gente religiosa piensa que con hacer tal o cual cosa y vivir como le da su gana, piensa que ya quedó bien con Dios. O hay gente que piensan que si no oran o si no rezan, Dios se va a enojar con ustedes. No es cierto. Dios no se enoja porque no ora. Usted debe de orar por conveniencia propia. Usted debe de orar porque en realidad usted quiere fortalecer esa relación con Dios. Dios no se enoja porque usted no ora. Dios no se enoja porque usted no viene a la iglesia. Claro que no. Usted hace esas cosas por fortalecer su propio espíritu, por iniciativa propia, porque usted quiere mejorar la relación con Dios. Dice aquí la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 3:6. Dice, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Una persona que anda desordenadamente de acuerdo a las obras de la carne es una vergüenza para el evangelio, es una vergüenza para la iglesia, es una piedra de tropiezo para los demás. Una persona que anda desordenadamente, que lo ven aquí en la iglesia y luego lo ven haciendo cosas malas allá afuera, es una vergüenza, es un descrédito para la iglesia. ¿Sí sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Y por eso dice el Señor, ¿acaso haré miembro del cuerpo de Cristo a una ramera, a una prostituta? ¿Acaso se hará miembro del cuerpo de Cristo un borracho, un ladrón? ¿Serían como células cancerosas en el cuerpo de Cristo? El Señor, mire, la iglesia es para los borrachos, la iglesia es para los rateros, para los mentirosos, para los secuestradores, para los asesinos, para la gente de lo peor. Para ellos es la iglesia. Pero una vez que el Señor les ha perdonado todos sus pecados, el Señor quiere que haya un cambio de vida. El Señor quiere que si fueron de lo peor, que ya no vuelvan a practicar el pecado como lo hacían antes. Que no importa lo que hicieron en su vida pasada, porque dice la Biblia que el que esté en Cristo nueva criatura es. Pero el Señor quiere que usted tenga una novedad de vida, una nueva oportunidad de vida del momento en que usted conoce a Cristo Jesús, del momento que usted pide perdón, usted anda en novedad de vida, o sea, en el Espíritu y no conforme a la carne. La gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene una relación personal con Dios, anda conforme a la carne y no conforme al Espíritu. La gente que conoce a Dios, la gente que se ha arrepentido de sus pecados, la gente que ha pedido perdón y que se congrega en la iglesia, es alguien que en realidad ya estaba cansado de vivir como vivía antes. Es alguien que en realidad tenía el deseo de ser una persona diferente, de cambiar. Y Dios le da la oportunidad y Dios hace del más vil pecador, del más arrastrado, un hombre santo, una mujer santa. Y no quiere el Señor en ninguna manera que usted viva una doble vida, porque vivir una doble vida es estar en tibieza. Cuando una persona tibia, pues es una persona que no está bien definida, ni está fría, ni está caliente. Una persona que no está bien definida causa oprobio a la iglesia, causa desánimo, porque esa persona que no está bien definida de repente habla bien de Dios y de repente habla pestes de Dios. De repente habla bien de las autoridades de la iglesia y de repente está en contra de las autoridades de la iglesia. De repente habla muy bien de la iglesia y de repente habla bien mal de la iglesia. Una persona que no está definida, una persona que vive en tibieza, le causa náuseas a Cristo Jesús. Y por eso dice el Señor que a alguien que está tibio, el Señor lo vomita de su boca porque le da asco. Fíjese, hermano, lo que acabo de leer. El Señor ama a los pecadores.
Aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Y dice el Señor que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el mensaje del Evangelio de Jesucristo es que Cristo perdona todos los pecados, que Cristo le hace una nueva persona, que Cristo no se vuelve a acordar de sus pecados, que los echa a lo más profundo de la mar, pero quiere que de allí en adelante usted camine bien, que usted no vuelva a involucrarse en los asuntos de la carne, porque habla bien duro. Mire lo que está diciendo aquí, lo que leí en 2 de Tesalonicenses 3:6, dice: pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, están dando una orden en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano, de los hermanos que tienen la doble vida, que se aparten de todo hermano, fíjese bien, que anden desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis. Aquí estamos enseñando cosas buenas, estamos enseñando la palabra de Dios, estamos enseñando un buen comportamiento, estamos enseñando a caminar en el Espíritu. Y por eso dice el Señor: sepárate de esa gente para que no digan que todos son iguales. Hay gente que se ha atrevido a decir: no, hombre, puros hipócritas hay allí, toda una bola de hipócritas. ¿Saben por qué dicen eso? Porque vieron que uno de los elementos de aquí dio mal testimonio allá, y por causa de ese elemento piensan que todos somos iguales. ¿Ustedes creen que todos somos iguales? ¿Que todos somos hipócritas? ¿Ustedes creen que no hay gente sincera, que no hay gente bien entregada al Señor, que no hay gente que se apartó totalmente de las obras de la carne y se sometió al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios? Y por causa de uno o dos que dan mal testimonio, nos critican a todos. Dice el Señor Jesucristo: es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vengan los escándalos. Pobre de aquel por quien vengan los escándalos. Pobre de aquel que por su culpa anden denigrando la obra de Dios, que anden vituperando la obra de Dios, que anden diciendo que todos somos malos y que todos somos hipócritas y que todos somos sucios y que todos estamos mal. Ay de aquel por quien vengan los escándalos, dice el Señor. Y el Señor manda: no te juntes con ellos, apártate de ellos. No sea que vayan a decir: mira, sí es cierto que ahí este dice que es hermano y mira cómo se comporta. Apártate de ellos. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no te juntes con él para que los demás se avergüencen. No te juntes con gente que no está bien definida. Oiga, si yo voy de acuerdo que es una persona que recién acaba de llegar a la iglesia, dice: bueno, pues voy a ver cómo está el asunto, ¿no? Voy a ver qué hacen, a ver qué predican, a ver qué. Pero personas que tengan ya mucho tiempo y estén viviendo la doble vida, dice el Señor: ni te juntes con ellos, ni te les arrimes, ni les saludes siquiera. Mire, esto parece bien ingrato esto, pero Dios ama tanto la iglesia, hermanos, que es lo que más le importa, porque es el fruto del sacrificio de Cristo Jesús. La iglesia es el fruto del sacrificio de Cristo Jesús, y Dios quiere que su iglesia esté pura y santa. Desgraciadamente siempre pues hay gente que no agarra la onda, y desgraciadamente hay gente que por más que se le ha predicado, por más que se le ha enseñado, por más que ha escuchado de la palabra de Dios, por más que han hecho una cosa y otra, no cambian, siguen dando mal testimonio. Y eso daña a la iglesia, daña la imagen de la iglesia. Y la iglesia, les digo, es lo que más ama el Señor, porque es el cuerpo de Cristo Jesús. Y dice la Biblia que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta, así como Cristo cuida y sustenta a la iglesia. Es increíble, hermanos, que aunque somos muchos los que estamos aquí, no todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Usted puede decir una cosa, usted a lo mejor piensa que sí, pero a lo mejor la realidad es que no. En el cuerpo de Cristo, hermanos, solamente son aquellos
que han sido transformados, que su vida ha cambiado. Aquellos que le han entregado su vida a Cristo Jesús, aquellos que dicen ya no me importa divertirme dándole los deseos a mi carne, como en la bebida, en la fumada, en la drogadicción, en las cosas que se deleitaban, en el adulterio, la fornicación, las malas palabras, los chismes, los pleitos, toda la lista que estaba ahí en Gálatas 5:19 al 22. Toda esa lista donde dice que cosas y cosas semejantes a estas, que los que las practican no van a heredar el reino de Dios. Hermanos, si usted está viviendo conforme a la carne y practicando las obras de la carne, yo le recomiendo que se defina. Yo le recomiendo que se decida, que tome una determinación en su vida. Porque es muy importante, hermanos, que nosotros estemos bien definidos quiénes somos en el cuerpo de Cristo. ¿Sí sabe que en el cuerpo no hay nada absolutamente de más? Los que son médicos y los que conocen de anatomía o de medicina saben que en nuestro cuerpo no hay absolutamente nada de más. Todo tiene una función. Todo sirve para algo. Todo, absolutamente todo. Nada está de más. Todo sirve para algo. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todos debemos servir para algo. Claro que hay unos que tienen unas funciones más importantes que otras, como en el cuerpo mismo, ¿verdad? Hay órganos en nosotros que componen nuestro cuerpo que son muy importantes, aunque todo es importante, todo es importante, pero algunos desempeñan unas funciones más importantes que otras. Usted puede vivir sin una pierna, pero no puede vivir sin el corazón, ¿verdad? Usted puede vivir sin los ojos, pero no puede vivir sin los pulmones. Todos desempeñamos una función aquí en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. A algunos les digo, otros más importantes que otros, pero todos debemos de servir trabajando unidos en armonía. Dice la palabra de Dios que todos debemos de estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Así es de que, hermano, por eso el Señor es bien tajante. A veces se oye medio feo, ¿no? Que digan que el Señor está dando la orden de que no se junte con los que andan desordenadamente, de que no se junten con los que andan viviendo según la carne. Y lo peor de todo, le digo que hay gente que tiene años conociendo la palabra de Dios y lo cabezón no se les quita. Siguen dando mal testimonio donde quiera que andan, se andan metiendo en problemas por doquier, se andan portando mal con la familia, hacen negocios chuecos, hacen cosas sucias, fornican, blasfeman, maldicen, dicen malas palabras. Y dice la palabra de Dios que aún los que dicen malas palabras no van a entrar al reino de los cielos. Fíjese nada más. ¿Cuánta gente de veras está engañándose a sí mismo, creyendo que es parte del cuerpo de Cristo y en realidad no lo es? Dice aquí que el que tiene el Espíritu de Dios se comporta espiritualmente conforme a las cosas espirituales. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Mire, ¿cómo la ve? Desgraciadamente hay gente que dice, no, pues entonces yo ya mejor ya voy a entrar el arpa, yo mejor ahí me voy a dedicar al pecado. Cuando Dios le está dando la oportunidad de que usted reflexione, cuando Dios le está dando la oportunidad de que usted tome una determinación en su vida, cuando Dios le está diciendo que Él quiere que usted camine en el Espíritu, que usted se deje guiar por su Espíritu Santo, cuando Dios quiere que usted sea una persona diferente, que usted sea luz y que brille donde quiera que se encuentre. Hay personas que mejor le dan para atrás, pero el Señor está diciendo, mire, en 1 Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Son cosas bien duras. ¿Sabe qué es lo que dice esto? Avergüénzalos delante de todos, llámalos al frente, y este cabezón así, se porta mal, dice, avergüénzalos. El Señor es duro, de veras. Yo cuando me puse a analizar estos textos, yo digo, Señor, esto está bien duro, que no les saludemos, que no nos juntemos con ellos, que los avergoncemos acá delante de todos a los que persisten en pecar, después de que se les ha llamado la atención una y otra vez. Dice, avergüénzalos delante de todos, para que los demás también teman. Eso no lo hemos hecho aquí nunca. Mucha gente se va sin avergonzarlos, sin decirles nada, porque son bien chintinosos. Cualquier insignificancia ya se sintieron ofendidos y se van.
¿Qué tal si les diéramos una vergonzada aquí públicamente y que lo sacaran por la televisión? ¿Se imagina? Que lo vieran aquí en los 5 municipios de aquí de La Piedad, donde se ve este programa. Imagínense nada más. Qué vergüenza, pero eso es lo que está diciendo el Señor. En Romanos capítulo 16, verso 17 dice: mas os ruego, hermanos, fíjense, hasta con un ruego, mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos. ¿Cuáles son los que causan divisiones y tropiezos? Los chismosos, los inconformes, los que ni se meten y ni dejan entrar a los que quieren entrar. Esos son los que causan divisiones y tropiezos. Dice, fíjense en esos. Dice, los que están en contra de la doctrina. O sea, los que están en contra de lo que enseñamos. Porque hay gente que dice, no hombre, no se crea, no es cierto. ¿Verdad? Y aquí están metidos entre la iglesia. Un que otro enchamucado, un que otro demonio anda aquí entre la iglesia diciendo, no se crea, no es cierto. Esas personas que causan tropiezos y divisiones, dice que se aparten de ellos. Mire, que no nos juntemos con esa gente. ¿Cómo ven las ordenanzas de Dios? Y usted puede decir, ay Señor, ¿que no nos quieres tanto? ¿Que no nos amas tanto? Sí lo quiere, sí lo ama, pero que usted se comporte diferente, que no desprestigie la obra de Dios, porque por su culpa mucha gente no va a conocer la palabra de Dios porque usted le dio mal testimonio. Porque a usted lo vieron que andaba aquí en la iglesia y ellos saben que usted es cristiano y que tiene muchos años de cristiano, pero nomás de pura boca porque nunca ha dado buen testimonio. O porque ratitos da buen testimonio y ratitos está en contra. Dice el Señor, ni se junten con esos porque esos nomás causan tropiezos. ¿Quiénes tropiezan con ellos? Muchos de los que ya están en la iglesia por su mal comportamiento dicen, ya nomás, este ya tiene 3 años más que yo y le da a usted un mal ejemplo. Usted le sirve de piedra de tropiezo al hermano que es más débil y por su culpa esas personas se pierden por causa del mal testimonio. Esto está bien tremendo. Mire, Primera de Corintios 5:11. Cómo el Señor de veras aquí se está portando un poco duro, pero con las personas que viven la doble vida. Dice aquí en Primera de Corintios 5:11, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, fíjese bien los que dicen yo soy hermano, yo soy cristiano, dice, fuere fornicario o avaro. Mire, aquí también salió la avaricia, a lo agarrado. Dice, con cualquiera que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, de esos que dicen malas palabras, que echan maldiciones, o borracho o ladrón, con el tal ni aún comas. Ni aunque te inviten unos tacos, dile no, muchas gracias, no quiero. Con el tal ni aún comas. Con los que dicen yo soy hermano y es ratero. Yo soy hermano y es borracho. Yo soy hermano y es fumador. Yo soy hermano y soy bien agarrado. Yo soy hermano y soy fornicario. Yo soy hermano y soy, dice, los que digan que son hermanos y que hagan cualquiera de estas cosas, dice, ni comas con ellos siquiera. Apártate de ellos para que la gente no piense que tú eres igual que ellos. Está dura la palabra, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí está diciendo, ay caramba, ¿acaso el Señor me está despreciando? Claro que sí. Te ama mucho, te quiere, pero te quiere cambiado, transformado. No te quiere que seas hipócrita. No te quiere que tú ratito seas bueno y ratito seas malo. No te quiere que tú de repente seas luz y de repente te conviertes en tinieblas. Dios no quiere que te comportes así. Él no murió para que tú andes ratitos en la carne y ratitos en el espíritu. Él murió para rescatarte del pecado, para sacarte de la inmundicia y traerte a una nueva vida. Para eso fue el sacrificio de Cristo Jesús y para darte vida eterna cuando tú partas de este mundo. Cuando dejes de existir en este mundo, tú tengas la entrada en el reino de los cielos. Mira, hasta los que dicen malas palabras no van a entrar al reino de los cielos. Y hay gente que dice, no, si no las dices enojado, no valen. Eso no dice la Biblia. Dice la Biblia que todo el que dice malas palabras no va a heredar el reino de Dios. Si eres maldiciente, hay gente que dice, ay, se me chispoteó. Se te chispoteó porque las acostumbras. Por eso se te chispoteó. A la gente que no se le chispotean es porque no acostumbra esas malas palabras.
Y esa gente, fíjate nomás, hermanos, que la cosa está delicada. Dios te perdona todo lo malo que hiciste, lo peor que hayas hecho te lo perdona. Pero Él quiere que tú camines en lo espiritual, que ya no vuelvas a ser carnalón como antes. Imagínate si hay personas que te conocen y que están en la misma condición en la que tú estabas antes, y convives con ellos igual en la carne, maldiciendo y haciendo las tonterías que ellos hacen. ¿Cuándo van a creer a la palabra de Dios? Muchas veces, aunque no te lo digan, pero lo piensan y te dicen, este cuate es un hipócrita. Así, ¿cómo es posible que dice que es cristiano, o que yo sé que va a la iglesia cristiana y se comporta mal acá? Este cuate es un hipócrita. Muchas veces no se animan a decírtelo, pero lo piensan. Y cuando te vas, hacen comentarios con los que se quedan. Si te fijas, ese cuate es bien hipócrita, es un mentiroso. Es más, les caes hasta gordo, porque la gente que no está bien definida les cae hasta mal a las demás personas, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Hasta con desprecio. Mentiroso, hipócrita. Hermano, el pertenecer al cuerpo de Cristo es algo muy serio. Dios demanda santidad. Por eso dice la misma palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, o sea, ya no vivo para deleitar mi propia carne, sino ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, o sea, ya no voy a buscar los deleites de la carne en el pecado, sino ahora me voy a deleitar en las cosas de Dios, en el Espíritu de Dios, en la alabanza a Dios. Ya no me voy a deleitar en la música mugrosa del mundo que habla de puras traiciones y puras porquerías. Ya eso ya no me llena, eso ya no debe de caerle bien. Ahora lo que debe de caerle bien es las cosas que sean espirituales. La música espiritual, la música que glorifique a Dios, la música que dé alabanza a Dios. Usted, ¿cómo hace cristiano llenándose de agua sucia y de agua limpia? Cuando viene aquí, por eso dice el Señor que le provocamos a celos cuando participamos de la mesa de los demonios. Y la mesa de los demonios es toda aquella mesa, aquel lugar donde se hablan porquerías, donde se dicen tonterías, donde se practica toda clase de carnalidades. Dice, cuando tú participas de la mesa de los demonios y luego vienes y participas de la mesa de Dios, porque ahorita aquí tú vienes a alimentar tu espíritu. Jesús dijo, ¿verdad? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso cuando tú vienes aquí, tú vienes y alimentas tu espíritu, pero sales allá y alimentas tu carne con las cosas del diablo. Y por eso dice el Señor que Él está en contra de aquellos que participan de la mesa de los demonios y luego vienen y participan de la mesa de Dios. No, y lo que es peor, andas en la maldad, en el pecado, en la inmundicia, en la porquería, y luego eres tan cabezón que no te pones a razonar que así tú no debes de tomar santa cena porque te vas a enfermar o te vas a morir. Dice que serás culpado de la muerte de Cristo Jesús si tú andas en el pecado y luego vienes y tomas la santa cena. Dios no me puso para decir, tú sí tómala, tú no, tú sí, tú no, yo no. Dice la Biblia que yo dé el mensaje, la penalidad que existe sobre aquel que participe de la santa cena sin discernir el cuerpo del Señor, sin saber lo que estás haciendo. Y el Señor dice que tengas mucho cuidado de hacer eso. Dice, ten mucho cuidado porque te puedes enfermar y te puedes hasta morir. Y si tú lo haces y participas indignamente del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, de la Santa Cena, dice que serás culpado de la muerte del Señor. Dios te va a culpar como si tú le hubieras dado muerte a Cristo Jesús directamente. Hermano, las cosas de Dios son bien delicadas. No se puede ver ahí nomás a la ligera. Existen muchas religiones donde nunca les dicen nada de esto a sus congregantes. Nunca. Nunca les han dicho, a ver, aquí todos los que en adulterio se van a condenar, van a ir a parar al infierno. No les dicen nada de eso. Les dicen, a ver, aquí todos esos sinvergüenzas que son rateros, esos que andan haciendo negocios sucios, se van a condenar, se van a ir al infierno. No les dicen nada en las religiones, porque no les importa. Yo les digo esto porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo lo esté diciendo de mí mismo. Por eso se lo estoy leyendo. Aquí dice el Señor que todo aquel, mire, se lo voy a volver a leer aquí, 1 Corintios 5:11, más bien les escribo
que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comas. Hermano, esto no está aquí nomás escrito nomás por estar. Es que Dios, de veras, Él quiere un cambio auténtico, verdadero en tu vida. Él no quiere que andes sancochado. Él no quiere que andes a medias por ahí. Él no quiere que tú vivas una doble vida. Yo sé, hermanos, yo sé que nadie somos perfectos. Yo lo sé. Pero Dios conoce también el corazón que es sincero. Dios sabe quién se está esforzando sinceramente en su interior. Él conoce. Cuando hay gente que dice, Señor, tú sabes que yo quiero, ayúdame, pero también tienes que poner de tu parte, tienes que apartarte de las malas compañías, tienes que apartarte de los malos amigos, tienes que apartarte de las malas influencias. Usted está diciendo, Señor, cámbiame, cámbiame, y tú andas en el pecado, voluntariamente vas y te metes donde no debes de meterte. Eso nada más estás diciendo de tu boca, pero en realidad no hay nada dentro de ti que en realidad haya un esfuerzo de apartarte del pecado. Dios te rescató de la inmundicia, hermano. Debes de estar agradecido. Debes de andar en una vida nueva. Debes de caminar, mira, orgulloso en el sentido espiritual, de representar dignamente el cuerpo de Cristo, de representar dignamente tu iglesia a la que perteneces, de representar dignamente al Evangelio de Jesucristo, que en realidad hubo un cambio en tu vida. Porque sabes que cuando la gente vea que tú en realidad has hecho un cambio verdadero en tu vida, todos van a querer seguir tu ejemplo. Todos. ¿Sabes que la gente está cansada de vivir así como viven? La gente trae una carga pesada de pecado que ya no pueden con ella. Están anhelando un cambio en su vida. Gente que está anhelando que su familia cambie, que su matrimonio funcione. Gente que está cansada de vivir en el pecado, en la inmundicia, en la porquería. Hay gente de veras que anhela un cambio en su vida y no saben dónde encontrarlo. Pero cuando tú sirves como guía, cuando tú sirves como luz en las tinieblas de aquellas personas que tú les resplandeces, mira, ellos van a querer venir por millones de veras. La humanidad está cansada de vivir como viven. Están deseando tener paz en su corazón. Están deseando tener una relación con Dios, que esto la gente ni siquiera se imagina que se puede tener una relación con Dios. No se imaginan. La gente nomás piensa en religión. La gente nomás piensa en que piensan que Dios está bien lejano, que Dios está en los cielos y que es imposible que venga a amistarse con ellos. La gente piensa que es imposible amistarse con Dios. Pero cuando tú, hermano, con tu testimonio, con tu manera de vivir, y que ven que tú vives bien, pero que en verdad vives bien, que eres una persona honrada, una persona justa, una persona que no habla tonterías, una persona que vive bien delante de Dios y que vives bien con tu familia, que tratas bien a tus hijos, que tratas bien a tu esposa. Hermanos, cualquiera quiere vivir así. Cualquiera, de veras. Ricos, pobres y de todos, cualquier persona anhela vivir bien. Cualquier persona anhela tener paz en su corazón. Pero si tú das un mal testimonio, mira, vale, no, hombre, ni ganas de ser como tú, ni ganas de ser hipócrita. Mucha gente dice, pues mejor prefiero estar así que ni ser como tú, que eres un hipócrita, que eres un mentiroso. Hermano, de veras, toma una determinación esta noche. Tú dile, Señor, cueste lo que cueste, pase lo que pase, yo valoro el sacrificio que hiciste por mí. Yo valoro el amor que me tienes para perdonar todos mis pecados. Yo valoro esa oportunidad de vida que me das de apartarme de los deseos pecaminosos de la carne, porque de cualquier manera, si tú vives en la carne, te vas a encontrar con la muerte prematuramente. De veras, el pecado te va a matar. Eso dice la Biblia, que el que anda en el pecado lo va a matar. Hoy deberías de tomar una determinación. Yo no sé cómo ande cada quien, solamente Dios y cada quien sabe su vida íntima de cada quien. Pero yo te digo, hermano, si has estado titubeando, si has andado viviendo una vida sancochada, una vida llena de tibieza, una vida que no está bien definida, defínete, hermano.
No te vas a arrepentir. Va a aumentar tu relación con Dios. Vas a sentir la presencia de Dios cada vez que dobles tu rodilla. Vas a sentir que Dios en realidad te ha aceptado, que Dios en realidad se va a manifestar en tu vida. Mira, te lo aseguro de veras que va a ser algo maravilloso, pero tienes que definirte, tienes que tomar una decisión. ¿No te gustaría de veras en realidad que Dios empezara a tener una relación con Dios y que cada vez esta relación fuera en aumento y cada vez sintieras tú la presencia de Dios más y más y más donde quiera que andes? ¿No te gustaría habitar completamente confiado que el día que llegue la muerte a tu vida, tú te vas tranquilo, te vas en paz? Sin embargo, hay gente que nomás piensa en la muerte y le da miedo porque andan mal. Y mira, hermano, se te puede presentar la muerte en cualquier momento y no importa la edad que tengas. En un accidente, no importa la edad que tengas, mañana puede ser demasiado tarde. De veras, mañana puede ser demasiado tarde. Dice la Biblia, cuando escuches mi voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que te amistes conmigo. Hoy es el día en que entres en tratos conmigo. No endurezcas tu corazón. Dice el Señor, entrégame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Te conviene, hermano. Te conviene, ya que estás aquí, que has tenido la dicha y el gran privilegio de haber conocido la palabra de Dios. Métete bien, define bien tu vida, no andes titubeando. Decídete, es lo mejor que puedes hacer. Decídete, hermano. ¿No estás cansado de vivir una vida de hipocresía? ¿No estás cansado de vivir una vida mediocre? Defínete. Dios te está hablando, hermano, Dios te está hablando, defínete, decídete. Toma una determinación en tu vida. Hoy, si tú has andado mal, pídele perdón a Dios. Dice que Él es amplio en perdonar y no se va a acordar de nuestros pecados, pero tú tienes que tomar una decisión bien firme, hermano. Cumple, mira, cumple con lo que te comprometes con Dios también. Cumple. No menosprecie las cosas de Dios, no las tengas en poco. Es algo muy importante esto. Póngase de pie, hermano, por favor, póngase de pie. Yo le invito a que haga una reflexión, de veras, si han dado de carnalón por ahí, pensando nada más en las cosas de la carne, arrepiéntase, hermano. Ábrale su corazón a Dios, ábrale su corazón y de veras el Señor le va a ayudar, pero que sea sinceramente. Definas, hermano, porque de todos modos la gente sabe que usted es cristiano o sabe por lo menos que viene a la iglesia cristiana y cuando lo ve que se comporta mal, ¿no le da vergüenza que lo tachen de hipócrita? ¿No le da vergüenza que usted es un hipócrita mentiroso? ¿No le da vergüenza con Dios? También decir, Señor, soy un hipócrita contigo, hermano, haciendo aquí el cuento. Definas, hermano. Ahí en su lugar, ábrale su corazón al Señor. Ábrale su corazón, haga una oración y dígale, Señor, si en verdad usted quiere ser una persona bien definida, dígale, Señor, cámbiame, Dios mío, cámbiame. Yo pongo todo lo que esté de mi parte, me voy a apartar de las cosas que me producen deleite en mi carne. Me voy a apartar del mundo de pecado. Dígaselo con todo su corazón, hermano. Porque mire, a veces buscamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque queremos que Dios nos bendiga. Estaba viendo antier un programa de la mentada Santa Muerte ahí en la televisión. ¿Sabe qué estaban diciendo ahí? Que la gente, los seguidores de la mentada Santa Muerte, la siguen porque ellos quieren vivir en el pecado y quieren estar protegidos. Por eso. Porque esa gente quiere vivir a su manera, como le da su gana. Y quieren que la mentada Santa Muerte los proteja. Y que les apapache con todas sus porquerías que hacen. Con Dios no es así, hermanos. Dios demanda santidad. Dios demanda una entrega total. Dios no quiere que nomás le entreguemos un 50% de nuestra vida. Él demanda una entrega total. O somos de Dios o somos del diablo. No hay de dos. No hay término medio, hermano. No se puede andar tibio aquí. Entiéndalo bien, no se puede andar tibio.
Porque en una de esas le va a sorprender la muerte y se va a perder, hermano. De Dios nadie se burla, de Dios nadie se burla. Que le quede bien claro, hermano, de Dios nadie se burla. Mire cómo el Señor está diciendo: apártate, no te juntes con esa gente, con esos que se dicen que son hermanos y se portan mal. No te juntes con ellos. Ábrale su corazón y haga una oración. Si no le ha entregado su vida al Señor, entréguesela. Dígale: Señor, de hoy en adelante yo ya no vivo más para mí, sino que tú vives en mí, para hacer tus cosas, Señor, para hacer lo que convenga para tu obra. Entréguele su vida al 100%, hermano. Haga una oración. Ahorita van a entonar un canto. Usted ore, por favor. Pídale al Señor que arregle esas áreas de su vida en las que está fallando. Que arregle esas áreas de su vida que necesitan ser reparadas. Que arregle esas áreas de su vida y dígale: Señor, hazme cumplidor. Yo quiero cumplir contigo, sin necesidad de que nadie me ande insistiendo, sin necesidad de que nadie me ande puchando. Claro que Dios es bien grande, es muy grande el Señor, mucho, muy grande. Él es el creador de todo cuanto existe. Él es el que nos ha creado a nosotros. Por eso le alabamos y le adoramos con todo nuestro corazón. Sí, Señor, Él es grande y poderoso. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán: ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestras vidas